Buenos días, iglesia. Dios te bendiga, ¿cómo estás? En esta mañana quisiera compartir con ustedes una versión de la palabra del Señor, un versículo que el Señor nos habla a través de él y que podemos comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Quisiera tener un tiempo de oración con ustedes en el cual nos permita pedirle al Señor que nos hable a través de ella, a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te damos en esta mañana, Dios, por permitirnos llegar a este lugar, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, oh Dios, por permitirnos, Dios, cada día más estar cerca de ti, a pesar de que estamos en cuarentena, oh Dios, a pesar de que estamos en nuestras casas, tú nos permites acercarnos a ti, Dios. Te pido, Señor, que este tiempo nos permita estar más cerca de ti, Padre Celestial, y que nos ayude, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu presencia en intimidad, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, oh Dios, y te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que nos permita, Señor, estar en paz y en comunión contigo. Amén. La palabra del Señor en Isaías 40 nos enseña y nos dice que el pueblo tendrá consolación. Dice de que seremos consolados, que seremos librados del mal, pero más que nada nos enseña a que cada día tendremos que confiar mucho más en el Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y quisiera que si pudieras buscarlo y leerlo conmigo, lo hicieras. En el capítulo 40 dice de la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allene. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Anunciadora, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, nosotros conocemos que Dios tenía un plan grande para su pueblo. Nosotros conocemos de que Dios tenía un propósito con su pueblo, y era sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. El Señor los hizo, dijo que lo haría y lo cumplió. Los sacó, pero la desobediencia del pueblo hizo que el Señor no los hizo que la voluntad de Dios no fuera de acuerdo a como él tenía pensado. ¿Por qué? Porque su desobediencia, porque al criticar la voluntad de Dios,
al ir en contra de lo que Dios había mandado, sabemos lo que pasó. El Señor no permitió que fueran de una vez, sino que mucho después llegaron allá. Pero el Señor lo prometió y lo cumplió. Lo llevó a la tierra, se las dio, se las entregó. Y aún así el pueblo quiso tener un gobierno humano, no estar bajo el gobierno de Dios. ¿Y sabemos qué consecuencia trajo eso? Nuevamente la esclavitud. El pueblo de Dios fue esparcido. El pueblo de Dios fue ¿qué? Llevado a varias ciudades como esclavo. Y llegamos aquí a este tiempo de Isaías. Pero el Señor, a pesar de todo esto, Él nos ama. Y Él ha dicho a su pueblo que el pueblo tendrá consuelo, de que el pueblo será nuevamente salvo. Y el Señor le habla y le dice que consolados, consolados, pueblo mío, que ustedes tendrán consuelo. Pero no quisiera comenzar por esta parte, sino quisiera comenzar por una más adelante, donde el Señor le dice que el pueblo de Dios y que nosotros somos como hierba. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En el Salmo 90 dice que la hierba en la mañana crece, luego florece y en la tarde se seca y muere. Esto nos enseña que nuestra vida aquí en la tierra es temporal y que las cosas que pasan aquí en la tierra son temporales, no son eternas. Pero la palabra nos dice de que su palabra es eterna, que Él es para siempre, que Él es eterno. Del versículo 6 al versículo 8, el Señor nos muestra nuestra transitoriedad, que nosotros somos ¿qué? Pasajeros. Y al final del versículo 8 dice de la siguiente manera: secase la hierba y marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Él ha prometido consuelo y Él lo hará. Él ha prometido salvación y Él la dará. Él ha prometido llevarnos con Él a su gloria y Él lo hará si nosotros nos acatamos o seguimos su voluntad. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos dificultades y aflicciones, pero nada de esto durará para siempre, solo su palabra, que es eterna. Y el pueblo aquí estaba pasando por la esclavitud, por una dificultad. Y el Señor les dijo: yo los libraré de esta dificultad, porque les daré consuelo y salvación. Pero para que todo esto ocurra, debemos buscar al Señor. El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos buscar su rostro, buscar su presencia. Y el Señor empezará a hacer la obra y se encargará de terminarla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser y estar en presencia del Señor. Porque dice la palabra en el versículo del 1 al 2 que seremos consolados y que Dios habla a nuestro corazón. Y aquí dice que habla el corazón de Jerusalén. Decirles que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que hemos recibido doble de lo que debimos haber recibido por nuestros pecados, dice la palabra. Pero el Señor es misericordioso y dice: preparad el camino de Jehová. Dice de que en la soledad de Dios debemos enderezar nuestros caminos, que debemos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque dice de que todo valle será llenado, todo monte y collado serán bajados, lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Todas estas ilustraciones que el Señor nos da nos muestran una dificultad. El valle, o más bien los valles, son distancias que hay entre una montaña y otra. Si uno se pone a mirar las montañas y nos damos cuenta
que una montaña tiene una base y tiene una parte empinada. ¿Qué es el valle? El valle es la parte de abajo que hay entre dos montañas. O sea, una hundición de tierra, por decirlo de esa manera. Los montes y los collados son elevaciones de tierra. Y dice el Señor que el valle será alzado, que el monte y el collado serán llenos, bajados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no hay, el Señor lo llenará. Y todo lo que hay de más que impida seguir, el Señor lo quitará. ¿Cómo así? Si nosotros caminamos con el Señor y hay algo que nos impida seguir, que nos impida caminar fielmente con Él, el Señor lo quitará. Pero si algo nos falta para seguirlo a Él, el Señor nos lo dará. Él dice de que todo lo que está torcido se enderezará. O sea que todo aquello que no es de Él, Él lo hará volver a sus caminos. Y Él dice que lo áspero lo allanará. Es una ilustración del terreno, de la tierra, pero el Señor nos habla espiritualmente también. Todo aquello que nos falta, el Señor nos los dará para que nosotros nos acerquemos a Él. Todo aquello que tenemos de más que no es de Él, Él lo quitará. Y si hay algo que no va conforme a su voluntad, el Señor hará que nuevamente vuelva a ella. Y el Señor nos hará caminar, como dice su palabra, de manera recta, de manera correcta. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas, para que todo el mundo lo vea y para que todo el mundo sepa de que Dios lo ha dicho y lo ha cumplido. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de países que han dicho, no tengo las fuerzas suficientes para solucionar esta dificultad del coronavirus? ¿Cuántos países han dicho de que nosotros no podemos, se nos ha salido de las manos? ¿Y qué han dicho? Dios, Señor, en tus manos dejamos todo. ¿Quién más que Dios que puede hacer todas estas cosas posibles? ¿Quién más que el Señor que puede y tiene el poder para hacerlo? La palabra de Dios dice de que Él es poderoso, Él es fuerte, Él es misericordioso, Él es grande, que no hay nadie que pueda hacer las cosas como Él las hace. Pero para que el Señor se manifieste, para que el Señor muestre su poder, ¿qué dice la palabra? Que debemos acercarnos a Él, que debemos enderezar nuestros caminos. Y qué mejor manera que reconocer que Él es el único quien puede. Pero el Señor también nos dice de que Él es suficiente para hacerlo. Pero nosotros no debemos quedarnos callados. Porque en los versículos del 9 en adelante, el Señor nos dice lo siguiente. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros debemos anunciar, hablar, decir, compartir las buenas nuevas del Señor. Que nosotros tenemos un Dios poderoso, salvador, sanador, misericordioso, y que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. La palabra dice de que levanta tu voz, súbete en lo alto, no temas, dile a todas las ciudades, vengan y vean aquí a nuestro Dios. Nosotros tenemos los medios para hacerlo en esta cuarentena. ¿Cuáles son? A través
de las redes, a través de WhatsApp, a través de una llamada, a través de colocar alabanzas y la palabra del Señor en tu equipos de sonido y compartirla con tus vecinos. Hazlo, porque el Señor nos dice en esta mañana que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que nuestro Dios es eterno y que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios no está muerto, que Él está vivo. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. Y aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, dice el versículo 10. Pero todo esto sucederá cuando todo aquel que en él no crea, enderece sus caminos. Crea en él. ¿Y cuándo vendrá? Cuando nosotros anunciemos la palabra a todo aquel que la necesita. Porque dice la palabra que todo esto se manifestará cuando todo aquel vuelva a los pies a Cristo. Porque todo valle será llenado, toda montaña será quitada, todo lo torcido será enderezado y todo lo áspero será allanado por medio de la palabra del Señor. Y el Señor nos dice: consolaos, consolaos. Consolaos porque yo soy su Dios y porque yo os perdono sus pecados y porque yo les doy la salvación que ustedes necesitan, dice la palabra. Hermanos, solo te invito en esta mañana a que no te quedes callados, a que anuncies la palabra del Señor, a que hables a todo aquel que necesita una palabra, pero también a que si está en tu disposición y está en tus capacidades, también puedas bendecir a tus hermanos, a tus vecinos, a que hagas la obra que el Señor nos ha mandado, que es predicar y llevar el Evangelio, pero también a poder colaborar y compartir con tus hermanos de aquello que el Señor te ha bendecido. Hermano, Dios te bendiga y la recompensa del Señor viene con Él. Dios te continúe bendiciendo y sigue compartiendo y sigue hablando la palabra del Señor a todo aquel que la necesite. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos permita estar nuevamente a sus pies, que podamos estar nuevamente juntos en presencia del Señor. Te invito a orar, te invito a que hables con el Señor y te invito a que permitas que Dios siga haciendo la obra que ha comenzado en tu vida, que Él mismo se encargará de perfeccionarla. Amén. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, infinitas gracias te damos en esta mañana, Padre Celestial, por tu palabra, que nos invita a confiar en ti, Señor, porque tú das consuelo a tu pueblo, Padre Celestial, al pueblo que te busca humillado, Señor, al pueblo que te busca de corazón, Señor, al pueblo que te busca todos los días de su vida, Señor, y que reconoce tu poder y tu majestad. Señor, en esta mañana queremos exaltarte y bendecirte, oh Dios. Queremos, Señor, darte el honor, darte la gloria. Y queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos cada día más de tu presencia. Te pedimos, Señor, que si en nuestra vida hay cosas que no son tuyas, quítalas, Dios. Quítalas, Padre Celestial. Si en nuestra vida, Señor, hay cosas que no van conforme a tu voluntad, permítela, Señor, que lleguemos a tu voluntad, Señor. Permítenos traerlas a tu voluntad, Dios. Señor, aquello, Señor, que nos hace falta para alabarte y bendecirte y predicar tu palabra, dásnoslo, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú trayendo consuelo a tu pueblo, Padre Celestial.
te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Y Dios te bendiga, hermano. La gloria y la honra sea para el Señor.